Bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son las articulaciones y cómo están conformadas. Vamos a hablar de del grupo de articulaciones que forma el hombro. El hombro está formado por la articulación esternoclavicular entre el esternón y la clavícula, la acromioclavicular entre el acromion y la clavícula, la glenohumeral y la escapulotorácica. Hablemos primero de la articulación que está formada entre el esternón y la clavícula. Es una articulación celar o encía de montar y que se divide en dos por un disco articular que está dentro de acá. Si nosotros aquí tenemos un disco articular, entre articulación, y que está unida por dos ligamentos articulares esternoclaviculares, el anterior y el posterior, que lo unen, y eso le da solidez a la articulación. Las superficies articulares de esta articulación son, pues, la extremidad external de la clavícula, esta es la clavícula, extremidad external de la clavícula y el manubrio del esternón, y también el primer cartílago costal. La cápsula articular de esta articulación pues engloba todas estas porciones de la clavícula y la extremidad externa. Los ligamentos de la articulación le van a dar estabilidad a esta articulación y los ligamentos se van a llamar esternoclaviculares anterior y esternoclavicular posterior. La siguiente articulación es la articulación acromioclavicular. Es una articulación sinovial que más o menos está de 2 a 3 centímetros en el punto más alto del hombro, formado por el acromion. Este es el acromion. Esta articulación, la extremidad acromial de la clavícula o la extremidad externa, este es interno, este es externo, la extremidad externa se articula con el acromion del omóplata. Ambas superficies articulares tienen un fibrocartílago en forma de un disco articular, aproximadamente de esta forma, en una forma como de una cuña. Tiene una cápsula articular, la cual es relativamente laxa. Eso quiere decir, cuando ustedes vean laxo, es como que estuviera floja. Que cubre todas las superficies articulares. Los ligamentos de esta articulación van a ser, vamos a ver si los tiene aquí todos el atlas, el ligamento coracoacromial, el acromio clavicular, que son los más comunes, el trapezoide, y por acá tiene que estar el conoide. Esta es la articulación y ahora nos toca esta, que ustedes recordarán, es una diartrosis. Articulación sinovial, es una enartrosis,
está formado por el hueso húmero, porción distal, y la cavidad glenoidea del omóplato o escápula. Tiene amplia variedad de movimientos, como acabamos de ver anteriormente. La cabeza del húmero, la cual es grande y tiene forma como de una esfera, se articula con la cavidad glenoidea del omóplato, que el omóplato está acá. A mí me gustaría que pudiéramos ver en un momento esta imagen donde podemos ver los huesos de las articulaciones del hombro, lo que se llama también la articulación del hombro. Y vamos a ver acá. Vamos a ver si podemos tener solo la articulación del hombro. Aquí está. Esta es la cápsula articular. Sin embargo, lo que yo quiero que veamos es la forma de la cabeza del húmero, que es esta, y la cavidad glenoidea. Pareciera como que no entra la cavidad en la cavidad glenoidea de esa cabeza, como que quedara sobrando. Eso les quiero dar a entender. Entonces, esta articulación se dice que es incongruente, porque la cavidad glenoidea es poco amplia en relación a la cabeza del húmero. Para eso tiene un rodete fibrocartilaginoso que recibe el nombre de labrum glenoideo y se encuentra acá rodeando toda la cabeza. Rodea toda la cabeza acá. Tiene un rodete. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Y a este nivel deberíamos de encontrar acá un cartílago que sobresale y recibe esa cabeza articular. La cabeza del húmero se mantiene en su lugar gracias a que aquí vamos a encontrar un músculo que se llama infraespinoso, un músculo que se llama supraespinoso, otro músculo que se llama redondo menor, y en la fosa infraespinosa vamos a encontrar un músculo que se llama en la fosa subescapular encontraremos un músculo que se llama subescapular, y a eso se le llama el manguito rotador, que ya lo veremos nosotros cuando veamos los músculos del hombro. La cápsula articular del hombro es más o menos laxa, rodea toda la articulación del hombro y se inserta en el borde de la cavidad glenoidea y lateralmente al cuello anatómico del hombro. O sea que nuestra membrana va más o menos a este nivel, se inserta en la cavidad glenoidea más o menos acá y más o menos llega al cuello anatómico. Llega hasta la apófisis coracoides, va a tener dos aberturas a nivel del tubérculo mayor y el tubérculo menor,
Y por acá va a pasar un tendón, el tendón del bíceps, que es la corredera bicipital que nosotros hablamos en su momento. Los ligamentos de la articulación del hombro van a ser 3. El ligamento córaco-humeral del apófisis coracoides al húmero, córaco-humeral es este. El arco córaco-acromial entre el apófisis coracoides y el acromión. Ligamento córaco-acromial, aquí lo podemos ver. Y el ligamento transverso del húmero, que acá no lo tenemos. Estos ligamentos refuerzan. ¿Qué hacen? Reforzar. Vamos a ver si por acá no tenemos el ligamento transverso. Vamos a ver. Aquí está, ligamento. Por acá lo marqué. No, no lo tenemos. El transverso del lomo. La bolsa que ya habíamos visto que se encontraba en esta región. Las bolsas, tanto la subacromial, que es esta, permite el movimiento del tendón del supraespinoso y hace que la articulación tenga un mejor movimiento. Esta es la articulación glenohumeral. La siguiente articulación se llama la escápula torácica y no es realmente una articulación como si, ya que no une hueso y hueso. Y es que la cara costal de la escápula, esta es la cara costal de la escápula, queda separada por los músculos del tórax, el serrato anterior y el subescapular, y hace un deslizamiento. Vamos a poner aquí los músculos. Y si quitamos este músculo, quitamos este, quitamos estos, quitamos estos, y va a quedar un espacio donde se desliza, donde hace este movimiento, la escápula. Y eso es como si fuera una articulación, como que nosotros intentáramos en este momento juntar los omóplatos, a hacer los omóplatos hacia adentro. Y esas es las articulaciones del hombro. Ahora veamos las articulaciones del codo. Vamos a ver articulaciones de codo. Estas son las articulaciones del codo. La articulación del codo, pues es una articulación sinovial de tipo gínglimo o bisagra. Vean ustedes, como una bisagra. Las superficies articulares van a ser las siguientes. La articulación húmero cubital, vamos a tener varias articulaciones: húmero cubital, húmero radial y radiocubital.
La húmero-cubital es una articulación de tipo troclear. ¿Y qué va a pasar? Vamos a quitar esto de acá. Vamos a tener que la escotadura troclear del cúbito, este es el cúbito, se une con la tróclea humeral y se desliza como una polea. Esta es la articulación. Esta parte. El pico del olecranon se sitúa en la fosa olecraniana. La articulación húmero radial, vamos a quitar este ligamento de acá. El capítulo del húmero se articula con el radio, con su cabeza. Y dice un libro de texto que funciona como una enartrosis. La articulación radiocubital proximal, que es esta, la circunferencia articular de la cabeza del radio se adapta y gira a la concavidad que se encuentra en la articulación en la extremidad proximal del hueso cúbito. Es una articulación de tipo trocoide y no puede disociarse de la articulación radiocubital distal, es decir, cuando funciona esta, tiene que funcionar la de la muñeca. La cápsula articular del codo vamos a poner todos los huesos otra vez. Vamos a volver a marcar acá con todo. La cápsula articular es una membrana fibrosa que cubre la articulación del codo. Se inserta en la extremidad distal del húmero y llega cubriendo la tróclea y el radio. Es una membrana sinovial y la articulación del codo tiene varios ligamentos. El ligamento colateral medial, vamos a cortar esto. El ligamento colateral medial. ¿Por qué se llama medial? Porque está en la parte interna. El ligamento colateral medial cubital y el ligamento colateral radial o lateral. Que son esas dos bandas que nosotros vemos. Los dos ligamentos del codo. Colateral radial, colateral cubital. Y habíamos hablado de la articulación radiocubital proximal que permite los movimientos de la cabeza y que vamos a encontrar en ella que tiene un ligamento, el ligamento anular del radio, que es eso.
que cubre la cabeza del radio y la porción del cúbito. Ahora vamos a la articulación radiocubital distal. En la articulación de tipo trocoide, formada por la concavidad de la escotadura cubital del radio, que encaja y gira sobre la circunferencia del cúbito. Esta está unida a los movimientos de la cubital radiocubital proximal, hacen pronación supinación. La cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital. Tiene una cápsula articular que engloba toda la articulación y una membrana sinovial. Tiene ligamentos en la parte anterior y posterior que refuerzan la articulación. Las articulaciones del carpo. La articulación está formada por la radiocarpiana, quiere decir, vamos a quitar estos ligamentos de acá, vamos a quitar el anterior, y acá vamos a encontrar estos son los huesos del carpo y la radiocarpiana. Este es el radio y este es el carpo. Está formada por un disco de fibrocartílago, acá a este nivel hay un disco que cubre los huesos del carpo, el hueso cúbito, el hueso radio, y el hueso cúbito no se une a esta articulación. El hueso escafoides y semilunar se une, y la parte del piramidal también lo hace como en la parte más interna de este fibrocartílago. Posteriormente tenemos que los huesos de el carpo, vamos a tener dos tipos de articulaciones, las intercarpianas y las radiocarpianas. Busquemos huesos del carpo. Los huesos del carpo para su estudio se van a dividir en las articulaciones intercarpianas y mediocarpianas. Las articulaciones intercarpianas es la articulación del escafoides con el semilunar, del semilunar con el piramidal, del piramidal con el pisiforme. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Escafoides y semilunar. Entonces la articulación escafo semilunar. Semilunar y piramidal, la articulación entre el semilunar y el piramidal. Luego vamos a tener la articulación entre el hueso
trapecio y trapezoide, entre el trapezoide y el grande, y entre el grande y el ganchoso. Esas se van a llamar las intercarpianas. Y la articulación mediocarpiana es la articulación de los huesos de la primera hilera con la segunda hilera. Entonces a eso se les va a llamar la articulación mediocarpiana, entre la primera y la segunda hilera. Las articulaciones de la mano se van a dividir de la siguiente manera. Las carpometacarpianas, que es la articulación entre los huesos del carpo y los huesos metacarpianos. Las intermetacarpianas, que es la unión entre los huesos del carpo, la articulación que hay entre los huesos del carpo. Entonces, en los huesos metacarpianos vamos a tener dos tipos: las carpometacarpianas, entre los huesos del carpo y los metacarpianos, y las intermetacarpianas, entre los huesos del carpo, es decir, entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Asimismo, vamos a tener las articulaciones metacarpofalángicas, que es, las metacarpofalángicas son aquellas articulaciones entre los metacarpianos y las falanges proximales. Y las articulaciones interfalángicas, entre las falanges entre sí. En el dedo pulgar entre la proximal y distal, en el dedo índice entre la proximal y media, y entre la media y distal, y sucesivamente para los dedos trifalángicos. Estas son, y de esta manera hablamos ya de las articulaciones del miembro superior. Ahora veamos las del miembro inferior. Las del miembro inferior están formadas por los huesos del miembro inferior. En ellas tenemos, otra vez empezamos con una articulación que es esta, y tenemos la de la cadera. La articulación de la cadera forma la conexión entre el tronco y el miembro inferior. Es una articulación sinovial, es una diartrosis y es una enartrosis. La cabeza del húmero, se articula en la cavidad acetabular de la cadera, y junto con la glenohumeral son las más móviles del cuerpo. ¿Cuáles son sus superficies articulares? La cabeza redondeada del fémur se articula con la fosa o cavidad acetabular. La cabeza del fémur tiene forma como de una esfera partida en 3 partes, y la cabeza está cubierta por un cartílago articular. El acetábulo es un hueco, un agujero, donde se articula la cabeza, donde entra la cabeza. Está en la cara externa o lateral del hueso coxal. Acá, que lo estudiamos hace algunas semanas.
La cápsula articular de la articulación de la cadera es una membrana laxa de tejido conectiva que une del cuello femoral más o menos a este nivel y bordea todo el acetábulo. Tiene una porción fibrosa externa y una porción interna sinovial. La articulación de la cadera, para estudiarla le vamos a encontrar que tiene unos ligamentos potentes que son estos. El ligamento iliofemoral, que va del ilion al fémur, el pubofemoral, que va del pubis al fémur, y el isquiofemoral, que va del isquion al fémur. Y estos ligamentos mantienen y le dan estabilidad a la articulación. Hay otro ligamento que cuando nosotros estudiamos el fémur, vimos que acá en su cabeza el ligamento tenía una superficie donde se inserta el ligamento llamado el de la cabeza femoral. Este ofrece poca resistencia. Pero ¿qué hacen estos ligamentos? Estabilizar la cadera. Ahora veamos la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, también la tenemos acá, es esta. Es la mayor y más superficial del cuerpo. Es de tipo sinovial, es íngrimo y permite movimientos de flexión y extensión. Es de gran tamaño, como podemos ver, podemos tocar nuestra rodilla. Y la rodilla también es incongruente por sus formas, igual que la del hombro. Tiene 3 articulaciones. 2 articulaciones femorotibiales, se une el fémur con la tibia. Y una articulación intermedia entre la rótula, que es un hueso sesamoideo, y el fémur. El peroné, que está acá, no participa en la articulación de la rodilla. Ella es débil mecánicamente por su forma, entonces necesita que varios ligamentos y otras estructuras le ayuden para mantener la fuerza necesaria. Y su estabilidad depende de varias estructuras, de sus músculos y sus tendones. Si vemos nosotros acá, vamos a salir de acá. Si nosotros vemos acá y estudiamos los músculos de la rodilla, acá vamos a encontrar la rodilla y vamos a ver que hay una serie de músculos que se llaman el cuádriceps, que le da la potencia y la acción a la rodilla. Ya estudiaremos los músculos del cuádriceps, igual también mantienen la estabilidad estos, que son los isquiotibiales, y ya los veremos. Pero también la cápsula articular de la rodilla es una membrana fibrosa externa y una sinovial interna, igual que la de la cadera. La membrana fibrosa, vamos a dibujarla acá porque no la tenemos, se inserta en la extremidad distal del fémur, más o menos a nivel de los cóndilos.
y llega más o menos a este nivel. Vamos a tener dentro de los ligamentos extracapsulares que tenemos un ligamento que es el ligamento rotuliano, y el ligamento rotuliano es una banda fibrosa que va desde el vértice de la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia, a este nivel. Ahí es donde le pegan a uno con el martillo de reflejos. En las partes laterales vamos a tener dos ligamentos. Estos funcionan cuando estamos de pie. Cuando la rodilla está en extensión completa, estamos de pie y funcionan para eso. Son los ligamentos colaterales de la rodilla. Son estos dos. Uno se va a llamar el ligamento colateral peroneo y va del fémur para el lateral, epicóndilo lateral del fémur hasta el peroné. Y el otro se va a llamar el ligamento colateral medial o colateral tibial, que va desde el epicóndilo del fémur hasta la tibia. Vamos a tener ligamentos dentro de la cápsula. Ustedes los han escuchado. Y se llaman los ligamentos cruzados. Los cruzados forman como una X dentro de la rodilla. El ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Entonces, semeja, si nosotros quitamos acá vamos a quitar el menisco por un rato, vamos a quitar este menisco por otro rato, y semeja como una X que se cruza. Por eso se llaman los ligamentos cruzados. Vean, tiene forma como de una X. Entonces son los ligamentos cruzados que funcionan cuando nosotros rotamos la tibia y se enrolla uno sobre otro. Entonces son los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Y también tenemos los meniscos. Vamos a volver a poner aquí la rodilla y tenemos los meniscos. Los meniscos son un tejido fibrocartilaginoso en forma de placas que se extienden sobre la cara superior de la tibia, en la extremidad superior de la tibia, y hay dos meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. El menisco medial tiene forma como de una C, y el menisco lateral tiene forma como de un círculo. Vamos a quitar esto y lo vamos a ver desde esta vista. Menisco medial tiene forma como de una C, menisco lateral tiene forma como de un disco casi circular. La siguiente articulación que vamos a evaluar son las tibioperoneas. Las del tobillo. Y están conectadas entre la tibia y el peroné y asimismo por una sindesmosis. ¿Qué es la sindesmosis? Es la unión que tenemos entre los huesos tibia y peroné por medio de la membrana interósea que platicamos cuando hablamos de hueso peroné y hueso tibio. La articulación tibio-peronea entre la tibia y el peroné es una articulación
una articulación, aquí la vemos mejor, sinovial plana que articula la cabeza del hueso peroné con la cara articular de la tibia. La cara articular, la membrana, cubre los segmentos, es una membrana de tejido conectivo y va desde la cabeza del peroné hasta el cóndilo de la tibia. La sindesmosis tibio-peronea es una articulación fibrosa que une los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior. La siguiente articulación es la talocrural. La talocrural es la del tobillo. Es esta que está acá. Se localiza entre los malleolos tibial y peroneo y es una articulación de tipo Gingis. Entre los dos malleolos y el talus o astrágalo se forma esta estructura como el marco de una puerta. A esto se le llama la mortaja peronea. La tróclea del astrágalo, que está a este nivel, forma la superficie articular. El peroné se articula con el astrágalo y la tibia también con la superficie articular del astrágalo. Los dos malleolos, que son estos, sujetan firmemente el astrágalo y hace los movimientos. Esta articulación del tobillo necesita de ligamentos fuertes, que son los que se estiran cuando nosotros tenemos o nos doblamos nuestro tobillo. Los ligamentos se van a llamar el ligamento calcáneo peroneo, el ligamento astrágalo peroneo, astrágalo peroneo posterior y astrágalo peroneo anterior. Tres resistentes bandas. Entonces cuando nos doblamos el tobillo, esto es lo que sufre, esto es lo que se estira, por eso nos duele, porque esta articulación tiene mucha solicitación mecánica, entonces se necesita de esto para los movimientos. Y en su porción medial también tiene varios ligamentos. Por ejemplo, el tibiocrural, el ligamento posterior o deltoideo y el ligamento deltoideo medial. ¿Cuáles son los que más relacionamos? Estos tres. El posterior, astrágalo peroneo, va del astrágalo hacia el peroné, astrágalo peroneo anterior, posterior, y el peroneo o el talo peroneo o calcáleo peroneo o el talón peroneo. Las articulaciones del pie. Las articulaciones del pie se van a dividir en las del hueso del tarso, tarso metatarsianas
el de las falanges y las articulaciones del tarso. Vamos a buscar aquí tarso. El tarso, al igual que en la mano, las vamos a dividir en intertarsianas y la articulación media del tarso o transversa del tarso. Entonces, intertarsianas tenemos la del tarso con el talón o calcáneo, y luego tenemos la del escafoides con la primera cuña, con la segunda cuña, con la articulación de la primera con la segunda, de la segunda con la tercera, la articulación con el cuboides, y esas son las intertarsianas. La transversa o medio tarsiana es la articulación entre la primera hilera y la segunda hilera, o entre la hilera posterior y la hilera anterior, que es esta que vemos acá. Entonces tenemos las intertarsianas y la transversa del tarso. Esta es entre la primera y la segunda. Y luego tenemos las articulaciones que se producen entre los huesos de los metatarsianos, que al igual que en la mano vamos a tener las articulaciones meta, tarso, metatarsianas. Quiere decir que las metatarsianas es la unión de los huesos del tarso con los huesos de los metatarsianos. Entonces es la articulación entre los huesos de la segunda hilera del tarso con los metatarsianos. Y las intermetatarsianas, que es la articulación del primero con el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Metatarsiana. Las siguientes articulaciones son pues las articulaciones metatarsofalancicas. Y esas articulaciones metatarsofalancicas pues es la articulación entre el metatarsiano y su falange, su primera falange o falange posterior en todo el pie. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas, que es la articulación entre la falange, en el caso de los dedos o artejos trifalángicos, la falange anterior con la media con la posterior. Y en el caso del dedo gordo pulgar, solo la articulación anterior y posterior. Y eso es la explicación rápida de las articulaciones del cuerpo.